Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Un perro de la calle. Aquel día, el cielo de Medellín parecía más gris de lo habitual, como si una manta de plomo cubriera la ciudad. Salí del trabajo con el alma pesada, arrastrando los pies por las calles empedradas del barrio. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el eco distante de la ciudad. Fue entonces cuando lo vi. Un perro flacucho, de pelaje opaco y ojos marrones, que me miraban con una mezcla de curiosidad y desamparo. Me detuve a amarrarme los zapatos y el animal se acercó, su hocico casi rozando mi mano. ¿Estás perdido, amiguito?, le pregunté, sintiendo una punzada de compasión. El perro ladeó la cabeza, como si intentara entenderme. Sin pensarlo 2 veces, decidí llevarlo a casa. A mamá le encantan los perros, me dije, ignorando el cansancio que sentía. Mientras caminábamos juntos, noté que algunas personas nos miraban con curiosidad. Una anciana incluso sonrió al pasar junto a nosotros, murmurando algo sobre un alma bondadosa. Al llegar a casa, mi hermana Luzma soltó un grito de sorpresa. «¡Rosendo! ¿De dónde sacaste ese perro?», exclamó, acercándose con cautela. «Lo encontré en la calle, Luz. Parecía perdido», respondí, mientras el perro se sentaba obedientemente a mi lado. Esa noche, después de darle de comer y prepararle una cama improvisada en la sala, me fui a dormir con una extraña sensación de inquietud. Quizás era el cansancio, o tal vez era el cambio en la rutina, pero algo en el aire se sentía diferente. Mientras me sumergía en un sueño intranquilo, no podía dejar de pensar en los ojos del perro. Había algo en ellos, algo que no lograba descifrar, algo que, sin saberlo aún, cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud que no lograba explicar. Bajé las escaleras, frotándome los ojos para ahuyentar el sueño. Y ahí estaba el perro, sentado en medio de la sala, mirándome fijamente. «Buenos días, Rosendo», dijo mi madre desde la cocina. Su voz sonaba un poco cansada. «Tu nuevo amigo estuvo inquieto anoche. Hizo algunos ruidos extraños». Fruncí el ceño, tratando de recordar si había escuchado algo. «¿Qué tipo de ruidos?». Ella se encogió de hombros, como gemidos suaves, nada alarmante, pero sí inusual. El perro se acercó, rozando su cuerpo contra mis piernas. Por un momento sentí un escalofrío inexplicable. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Luzma, apareciendo de repente. Noté que tenía ojeras leves, como si no hubiera dormido bien. «No sé si deberíamos», comencé a decir, pero me interrumpí al ver la mirada del perro.
Sus ojos se clavaron en los míos y por un instante sentí una conexión extraña, como si intentara comunicarme algo. ¿Qué tal, Sombra?, sugirió papá, entrando en la sala. El perro giró la cabeza hacia él, con un movimiento que me pareció demasiado rápido. «Me gusta», dijo mamá, con una sonrisa cansada. «Sombra será». En ese momento, Sombra miró a cada uno de nosotros, deteniéndose un segundo más en papá. Vi una extraña expresión en los ojos de mi viejo, como si hubiera notado algo que los demás no percibimos. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a Sombra moverse por la casa. Sus pasos sonaban diferentes, más pesados, más precisos. Y luego, un sonido que me hizo contener la respiración, un rasguño en mi puerta, seguido de un gemido bajo que no parecía provenir de un perro. Me cubrí con las sábanas por el miedo que me hizo sentir. Y en ese instante, un sudor frío recorrió mi espalda. Me pregunté, ¿qué está pasando? ¿Acaso me estoy volviendo loco? Los días siguientes fueron un tanto extraños. Sombra se había integrado a nuestra rutina, pero algo no cuadraba. Sus movimientos eran demasiado calculados para ser un simple perro callejero. Una tarde, mientras leía ahí en mi habitación, escuché a mamá gritar desde la cocina. Bajé corriendo las escaleras, el corazón latiéndome en la garganta. La encontré pálida, señalando el refrigerador abierto. «Rosendo, la carne, toda la carne ha desaparecido», dijo. Miré dentro. Efectivamente, el compartimento estaba vacío, sin rastro de sangre ni desorden, como si alguien hubiera abierto la puerta y tomado todo con precisión quirúrgica. Quizás fue Sombra, sugerí, aunque sabía que era imposible. Ningún perro puede abrir el refrigerador. Esa noche decidí vigilar. Me quedé en la sala, fingiendo ver televisión. Pasada la medianoche, escuché un clic. La puerta del patio se abrió silenciosamente y vi una sombra deslizarse dentro. Era Sombra. Pero, ¿cómo diablos había salido? Lo seguí sigilosamente hasta la cocina. Lo que vi me heló la sangre. Sombra estaba de pie, sobre sus patas traseras, abriendo el refrigerador con sus patas delanteras, como si fueran manos. Sus movimientos eran fluidos, casi humanos. Retrocedí, tropezando con una silla. El ruido alertó a Sombra, que se giró hacia mí. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, brillaban con un resplandor rojizo en la oscuridad. Por un momento, juré ver una sonrisa formarse en su hocico. «Rosendo», escuché en mi cabeza, y una voz rasposa y profunda
que no era la mía. No deberías estar despierto. Grité como nunca antes lo había hecho. Luces se encendieron en toda la casa. Pasos apresurados bajaron las escaleras. Cuando mis padres llegaron a la cocina, Sombra estaba acostado inocentemente junto al refrigerador, como si nada hubiera pasado. ¿Qué sucede, hijo?, preguntó papá preocupado. No pude responder. ¿Cómo explicarles lo que había presenciado? ¿Me creerían o pensarían que me estaba volviendo loco? Esa noche no dormí. Dudaba de mis pensamientos, de lo que había visto o escuchado. En ese momento supe que algo estaba mal con Sombra o conmigo. El insomnio se convirtió en mi compañero constante a partir de ese día. Cada noche me quedaba despierto, escuchando. Los sonidos de la casa cambiaron. Crujidos que antes ignoraba, ahora me helaban la sangre. Y siempre estaba ese roce suave de patas. ¿O eran pies moviéndose por los pasillos? Una noche, la tía Clara vino a cenar. Mientras comíamos, noté que sus ojos se desviaban constantemente hacia Sombra, que yacía en un rincón, aparentemente dormido. «Ese perro», murmuró. «Hay algo en él». Sentí que el corazón se me detenía. Ella también lo notaba. De repente, Sombra abrió los ojos y miró directamente a la tía Clara. Ella palideció. Su tenedor cayó al suelo con un estrépito metálico. «¡Dios mío!», gritó, levantándose de un salto. ¡Sus ojos! Vi algo en sus ojos. Todos nos quedamos paralizados. Mamá intentó calmarla, pero la tía Clara estaba histérica. «Es el diablo. Ese perro tiene el diablo dentro», gritaba mientras corría hacia la puerta. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, bajé sigilosamente las escaleras. Necesitaba enfrentar a Sombra, saber qué demonios estaba pasando. Lo encontré sentado en medio de la sala, como si me estuviera esperando. «Sé que no eres un perro normal», dije temblando. «¿Qué eres?». Sombra ladeó la cabeza y juro que vi una sonrisa formarse en su hocico. Lentamente comenzó a levantarse sobre sus patas traseras y se posó frente a mí y dijo: «Soy lo que ustedes me permiten ser», respondió con una voz que parecía salir de las profundidades del infierno. «Y ahora, Rosendo, es hora de que conozcas el verdadero terror». Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Lo único que recuerdo antes de desmayarme es la risa de Sombra, una risa que prometía pesadillas eternas. Me desperté en mi cama, empapado en sudor frío. ¿Acaso fue un sueño? El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Esa hora maldita
que mi abuela siempre mencionaba. Intenté moverme, pero mi cuerpo no podía. Estaba paralizado. De repente, sentí un peso en el pecho. Sombra estaba ahí, sus ojos brillando con una luz infernal en la penumbra de mi habitación. Su hocico se acercó a mi oído y con voz rasposa susurró: «No fue un sueño, Rosendo. Estoy aquí. Siempre he estado aquí». Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. De pronto sentí que mi habitación comenzó a moverse, a cobrar vida propia. «Tu familia es mía ahora», continuó Sombra. «Tú me trajiste aquí. Tú abriste la puerta». Lágrimas de terror rodaron por mis mejillas. En ese momento escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió lentamente y vi a mi hermana Luzma. Ella me preguntó: «¿Estás bien, hermano? ¿Qué te pasa? Te escuché gritar». En ese momento pude moverme y responder: Luzma, ayúdame». Ella se me acercó y me dijo: «Cálmate, Rosendo, ¿qué tienes?». En el suelo, a un lado de mi cama, estaba Sombra, aparentemente dormido. No fui capaz de contarle a mi hermanita lo sucedido, pero estaba muy asustado e incrédulo. En ese momento, sudando frío y con un pánico aterrador, supe que quizá había cometido un grave error, por un acto de compasión hacia un perro callejero que resultó ser algo mucho, mucho peor. Los días siguientes fueron cada vez más extraños con Sombra, y no sabía qué debía hacer. Intenté sacar al perro de la casa y no tuve éxito. Una noche, mientras cenábamos en un silencio tenso, Sombra entró en el comedor. Se sentó junto a la mesa, como si fuera uno más de la familia. Nadie se atrevió a decir nada. De repente, la voz de Sombra resonó en nuestras mentes, clara como el cristal. Mamá dejó caer su tenedor. Papá se puso pálido como un fantasma. Luzma quedó petrificada. Fue algo que nos marcó para siempre. Todos nos miramos, pero no sabíamos qué había pasado. En ese momento, supe entonces que habíamos cruzado un umbral del que no había retorno. Nuestra realidad se había convertido en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La mañana siguiente, el silencio en la casa era ensordecedor. Nadie se atrevía a mencionar lo sucedido la noche anterior. Papá, con ojeras profundas y manos temblorosas, intentaba leer el periódico en la cocina. De repente, Sombra apareció, sentándose frente a él. Vi cómo papá palidecía, sus ojos fijos en la criatura que fingía ser un perro. «Ramón», la voz de Sombra resonó en nuestras mentes, «es hora de que pagues por tus pecados». Papá se levantó de golpe, tirando la silla. «No, tú no puedes saberlo. Nadie lo sabe.
Mamá y Luzma entraron corriendo. ¿Qué sucede?, dijo mamá. Papá agarró su pecho y después agarró su brazo, jadeando. Sus ojos se llenaron de terror puro. Lo siento, susurró mirándonos. Lo hice por ustedes, yo... No terminó la frase. Cayó al suelo, su rostro congelado en una mueca de horror. Mamá gritó. Luzma se desmayó. Y yo solo pude mirar cómo Sombra se inclinaba sobre el cuerpo de papá, sus ojos brillando con una satisfacción malévola. Mi padre había muerto de un paro cardíaco. El funeral de papá fue una pesadilla surrealista. Mientras el ataúd descendía, sentía los ojos de Sombra clavados en mi nuca. Había venido con nosotros, como un perro obediente, engañando a todos, menos a mi familia que estaba destrozada. Esa noche, mamá se encerró en su habitación. Los sollozos atravesaban las paredes, mezclándose con susurros que no parecían suyos. Luzma deambulaba por la casa como un fantasma, sus ojos alternando entre el vacío y una tristeza inmensa que envolvía ese momento. Me encontré solo en la cocina, incapaz de dormir. El tic-toc del reloj sonaba como una cuenta regresiva hacia algo que no tenía explicación. ¿Extrañas a papi?, la voz de Sombra me sobresaltó. Estaba sentado en la silla de papá, sus ojos brillando en la oscuridad. ¿Qué eres?, logré preguntar. Mi voz apenas un susurro. Sombra rió, un sonido que hizo que la casa entera temblara. Soy tu amigo, Rosendo, quien te guiará por un buen camino. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. No daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Pero no te preocupes, continuó Sombra, su forma canina distorsionándose grotescamente. La noche es joven y tenemos toda la eternidad por delante. En ese momento, un grito desgarrador atravesó la casa. Era mamá, y supe que nuestra pesadilla no tendría fin. El grito de mamá me heló la sangre. Corrí escaleras arriba, con Sombra pisándome los talones. Al entrar en su habitación, la escena me dejó paralizado. Mamá estaba en un rincón, temblando, señalando hacia el armario abierto. Está ahí, repetía entre sollozos. En ese momento, supe que mi madre había perdido la cordura, que ya no regresaría. Mi corazón se llenó de rabia de pronto. Mamá gritó de nuevo, y yo sentí que mis piernas se doblaban. Sombra, a mi lado, reía con una satisfacción macabra. ¿Ves, Rosendo?, dijo Sombra. Pronto, todos ustedes serán míos. En ese momento,
Luzma apareció en la puerta. Sus ojos, completamente exaltados, veían como nuestra madre, poco a poco, perdía la cordura y al parecer ya no habría regreso. Comprendí entonces que estábamos atrapados en un infierno del que no había escapatoria y que los supuestos pecados de nuestro padre nos habían condenado a todos. Sombra nos dijo: es hora de que sepan la verdad. Dijo con una voz que parecía provenir del mismo infierno. Tu padre hizo un pacto conmigo hace años. Riqueza y éxito a cambio de, bueno, ustedes. En un momento de lucidez, mamá gritó: ¡No! Ramón nunca haría eso. Y después comenzó a golpear su cabeza contra la pared y perdió el conocimiento. La criatura que fue Sombra rió. Oh, pero lo hizo. Y ahora es tiempo de cobrar. Nuestra familia estaba condenada y todo por un pacto que nunca debió hacerse. Tu compasión nos trajo aquí, Rosendo, susurró la criatura en mi oído. Un simple acto de bondad abrió la puerta a un infierno eterno. Déjalos ir, supliqué. Tómame a mí. Esas fueron mis últimas palabras, que al menos eso recuerdo vagamente. Hoy me encuentro en un hospital psiquiátrico. No sé qué pasó con mi madre o mi hermana, o si esto que les platiqué realmente sucedió, o siempre he sido un enfermo mental. Gracias por escucharme. Esta es una adaptación de Vic LT. Te espero en un encuentro más justo al caer la noche.